En algún momento entre los años 1438 y 1532, algo extraordinario ocurrió en los Andes de América del Sur. Un pueblo que durante siglos había sido apenas una pequeña tribu de las montañas, ignorada por todos sus vecinos, se transformó en el mayor imperio de las Américas. Un estado que en menos de 100 años se extendió 5.500 kilómetros de norte a sur, más que la distancia entre Madrid y Moscú, y gobernó a más de 10 millones de personas que hablaban más de 30 idiomas diferentes. Construyeron más de 40.000 kilómetros de carreteras pavimentadas, una red vial que superaba a la del Imperio Romano en su momento de mayor expansión. Levantaron estructuras de piedra tan perfectamente encajadas que siguen en pie hoy, 500 años después, resistiendo terremotos que han destruido edificios modernos construidos a su alrededor. Y lo hicieron sin rueda, sin arco estructural, sin metal útil para herramientas, sin sistema de escritura fonética y sin animales de carga comparables a los caballos europeos. En las próximas 2 horas te voy a contar la historia completa del Imperio Inca, desde los orígenes míticos en el siglo XII, pasando por el increíble siglo de expansión bajo Pachacútec y sus sucesores, hasta la conquista española de 1532 y la resistencia final en Vilcabamba, que no terminó hasta 1572, 40 años después de que Pizarro llegara a Cajamarca. Esta es una historia perfecta para escuchar mientras trabajas, estudias, haces ejercicio o simplemente quieres conocer a fondo una de las civilizaciones más fascinantes que haya existido. Empecemos desde el principio. La historia oficial de los incas, tal como ellos mismos la contaban, comenzaba con un milagro. Según la tradición oral inca, el dios Sol, Inti, creó a los primeros incas en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, que hoy comparten Perú y Bolivia. Los envió a la superficie con una misión: encontrar el lugar donde el suelo fuera fértil y la civilización pudiera prosperar. La señal sería que una vara de oro que llevaban consigo se hundiría sola en la tierra. El líder de este grupo fundacional era Manco Cápac y su compañera era Mama Ocllo. Viajaron por los Andes hasta llegar a un valle que les parecía extraordinariamente productivo, el Valle del Cusco, a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, en lo que hoy es el Perú central. Allí, Manco Cápac hundió la vara dorada en la tierra, y así nació Cusco, cuyo nombre significa aproximadamente el ombligo del mundo. Ese es el mito. La arqueología nos da una historia algo diferente, pero igualmente interesante. Las investigaciones modernas sugieren que los ancestros de los incas llegaron al Valle del Cusco alrededor del año 1200 después de Cristo, probablemente como parte de los movimientos de población que siguieron al colapso de la civilización Wari, que había dominado los Andes centrales durante varios siglos. Se establecieron como uno de varios grupos étnicos que competían por el control de la región, sin ninguna característica particular que los distinguiera como destinados a la grandeza. Durante los siguientes 2 siglos, los incas fueron gobernados por una sucesión de 8 líderes, llamados Sapa Inca o el único Inca, que fueron gradualmente expandiendo su influencia en el Valle del Cusco y sus alrededores. Esta expansión fue lenta, principalmente local, y frecuentemente interrumpida por conflictos con los pueblos vecinos. El octavo Sapa Inca, conocido como Viracocha Inca, comenzó a transformar a los incas en una potencia regional más seria durante el siglo XIV y principios del XV. Derrotó al reino Ayarmaca al sur y tomó el control del Valle del Urubamba. Estableció la práctica de dejar guarniciones militares en los territorios conquistados para mantener el orden, una innovación que sus sucesores convertirían en piedra angular del sistema imperial. Pero la verdadera historia del Imperio Inca comenzó con una crisis y con el hijo de Viracocha, que según la tradición, tuvo que salvar a Cusco cuando su padre no pudo hacerlo. En el año 1438, una confederación de pueblos llamados los Chancas atacó Cusco con la intención de destruirla. Era la amenaza más seria que los incas habían enfrentado. Viracocha Inca, el octavo Sapa Inca, decidió huir a una fortaleza
desestabilizó completamente la estructura política del Estado Inca. Dividió el territorio en cuatro grandes regiones: Chinchaysuyo al noroeste, Antisuyo al noreste, Puntisuyo al suroeste y Collasuyo al sureste, con Cusco en el centro como el punto donde los cuatro cuartos del mundo se encontraban. A este nuevo estado lo llamó Tahuantinsuyo, la tierra de los cuatro cuartos. Creó un sistema de gobierno burocrático, con una élite administrativa formada en Cusco que luego era enviada a gobernar las provincias. Estableció el quechua, lengua oficial del Estado, aunque respetó las lenguas locales. Codificó el sistema de trabajo obligatorio llamado MITA, que requería que cada comunidad aportara trabajo al Estado a cambio de protección, comida en momentos de escasez y participación en la luego vino la expansión militar. Pachacuti y su hijo Topa Inca, que comandaban los ejércitos, conquistaron en todas las décadas una vasta porción de los Andes, desde el lago Titicaca hasta las regiones que hoy son Ecuador y Bolivia. Y durante todo ese periodo de expansión, Pachacuti también reorganizó completamente Tlaxcala, convirtiéndola en una capital digna del mayor estado de América. Mandó construir el complejo de Sacsayhuamán, la fortaleza que dominaba la ciudad desde el norte, cuyas piedras más grandes pesan más de 120 toneladas y fueron transportadas desde Canteras a la Sierra de México de la estancia. Ordenó el diseño del Colcancha, que organizó, cubriéndolo con láminas de oro. Y según la tradición, también ordenó la construcción de Machu Picchu, ese santuario de piedra en lo alto de los Andes, que durante siglos permanecería desconocido para el mundo exterior y que hoy es el monumento más visitado de América Latina. Pachacuti murió en 1471, un estado que era incomparables más grande, más organizado y más poderoso que el de ahora. Y dejó un sistema de gobierno que sus sucesores podrían seguir usando. La expansión Topa Inca Yucán, el 10º Sapa Inca, heredó un estado ya considerable y lo transformó en algo verdaderamente colosal. Su reinado, de 1471 a 1493, se caracterizó por una expansión militar de una escala sin precedentes en la historia de América. Su conquista más importante fue la del reino Chimú, la única civilización del continente que podía compararse con los incas en términos de organización política y sofisticación tecnológica. Los Chimú habían construido Chan Chan, la mayor ciudad de adobe del mundo en la costa norte del Perú. Usaban dinero en su economía, una característica extraordinariamente rara en las Américas precolombinas, y habían resistido con éxito varios intentos de expansión inca anteriores. Topa Inca derrotó a los Chimú mediante una combinación de fuerza militar y diplomacia, y absorbió sus técnicas administrativas y artísticas en el sistema inca. La derrota del reino Chimú fue el momento en que el Tahuantinsuyo se convirtió definitivamente en el poder dominante de América del Sur. Después continuó hacia el norte, llegando hasta la región que hoy es Ecuador y el sur de Colombia. Y también extendió el imperio hacia el sur, hasta el río Maule, en el actual Chile central, donde las tribus mapuche opusieron una resistencia suficientemente fuerte como para convertirse en la frontera sur permanente del imperio. Su hijo Huayna Cápac, el 11º Sapa Inca, reinó de 1493 a 1225 y consolidó lo que su padre había conquistado. Huayna Cápac pasó la mayor parte de su reinado en campaña en el norte, en las actuales Ecuador y Colombia, donde la resistencia local era particularmente tenaz. Estableció Quito como capital del norte del imperio, creando efectivamente un estado dentro del estado, con su propia burocracia y su propia élite militar. En el momento de máxima extensión del Tahuantinsuyo bajo Huayna Cápac, el imperio se extendía desde el río Ancasmayo
observaban en postas separadas por apenas algunos kilómetros. Un mensaje podía viajar de Cusco a Quito, más de 2.000 kilómetros, en menos de 5 días, el servicio postal más rápido del mundo en el siglo XV. La economía funcionaba sin dinero. No existían mercados en el sentido convencional, ni moneda, ni comercio de intercambio privado a escala significativa. En cambio, el Estado inca redistribuía todos los recursos. Cada comunidad pagaba sus impuestos en trabajo, la mita, en lugar de en bienes o dinero. Ese trabajo construía las carreteras, los templos, los almacenes, y el Estado, a cambio, garantizaba comida y ropa a todos los que trabajaban y almacenaba excedentes para distribuirlos en tiempos de escasez o guerra. El sistema de registro de información, en ausencia de escritura fonética, se basaba en los quipus, conjuntos de cuerdas de algodón o lana anudadas de maneras específicas que codificaban información numérica y posiblemente narrativa. Los especialistas en quipus, llamados quipuca mayoc, podían leer y crear estos registros con extraordinaria precisión. Los censos, las cuentas de los almacenes, las historias de los reinados, todo estaba registrado en cuerdas anudadas. Y aunque los investigadores modernos han descifrado el sistema numérico, la posible dimensión narrativa de los quipus sigue siendo en gran parte un misterio. La arquitectura inca es famosa por una característica que sigue desconcertando a los ingenieros modernos. Las juntas entre las piedras son tan perfectas que no se puede introducir una hoja de papel entre ellas, a pesar de que no se usó ningún tipo de madera. Las piedras, que en algunos casos pesan decenas o cientos de toneladas, fueron talladas con tal precisión que encajan entre sí con su propio peso. Este sistema, además, hace que los edificios sean extremadamente resistentes a los terremotos. Cuando tiembla la tierra, las piedras se mueven ligeramente y luego vuelven a su lugar. Los muros incas en Cusco han sobrevivido a los terremotos que han destruido los edificios coloniales construidos encima de ellos. En la sociedad inca, la muerte no era el final de la vida pública de un gobernante, era simplemente un cambio de estado. Un Sapa inca moría, su cuerpo era unificado con dignidad y mantenido en su palacio, rodeado de sus servidores y posesiones. La momia del rey difunto seguía siendo tratada como si estuviera viva. Se le daba de comer y de beber, se le consultaba en decisiones importantes a través de los sacerdotes que interpretaban sus respuestas y participaban en las principales ceremonias del rey. Las momias de los grandes gobernantes pasados procesionaban por las calles de Cusco en los días festivos, sentadas en sus literas doradas, saludadas por la multitud. Esto tiene una consecuencia práctica fascinante. Como cada gobernante mantenía sus posesiones personales incluso después de muerto, el sucesor no heredaba nada de su predecesor, ninguna riqueza, ningún palacio, ningún terreno personal. Cada nuevo Sapa inca tenía que empezar desde cero en términos de acumulación de riqueza personal. La única manera de acumularla era conquistar nuevos territorios. Los historiadores llaman esto herencia dividida. Es una de las razones que explica por qué la expansión del reino consuyo fue tan rápida y tan consistente. En el centro de la vida religiosa inca estaba el culto Inti, el dios Sol. Los incas se consideraban a sí mismos hijos del Sol. El Sapa inca era la encarnación directa de Inti en la tierra. El Coricancha, el templo principal de Cusco, era el corazón de este culto. Sus paredes estaban cubiertas con láminas de oro de varios kilogramos cada una, y en el patio interior había un jardín de metal, plantas, animales e incluso choclos de maíz, todo fabricado en oro y plata que representaban la abundancia del mundo bajo la protección del sol. La práctica religiosa más extrema y la que más perturbó a los cronistas españoles era la capacocha, el sacrificio de niños cuidadosamente seleccionados que eran llevados a las cimas de los volcanes andinos y enterrados vivos o sacrificados ritualmente. Los niños de la capacocha eran considerados mensajeros de los dioses y su muerte era vista como un privilegio extraordinario para ellos y sus familias. Los arqueólogos modernos han encontrado campos de estos niños perfectamente
pero lo que construyó sobrevivió. Gracias por escuchar. Suscríbete para el próximo episodio.